Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video, que vamos a continuar con la serie de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna, vamos a iniciar con las relaciones fasoriales que hay entre la tensión y la corriente para los elementos del circuito eléctrico, la resistencia, la bobina y el condensador. Vamos a iniciar con la resistencia y vamos a ver la relación fasorial que hay entre la tensión y la corriente a través de este elemento en circuitos de corriente alterna. Debemos tener clara la teoría básica de circuitos eléctricos y leyes básicas como la ley de Ohm. Ese video también está aquí en el canal, pero en circuitos de corriente alterna. Sin embargo, es la misma teoría para circuitos en corriente alterna. La tensión es directamente proporcional a la corriente a través de la resistencia. Vamos ahora a asumir que la corriente a través del elemento va a ser la corriente con una magnitud I, coseno de omega t, más un ángulo θ, que es el ángulo de fase, en amperios. Ya tenemos la tensión por medio de la ley de Ohm. Ahora vamos a reemplazar esa corriente en la ley de Ohm para encontrar el comportamiento de la tensión. La tensión va a ser igual a R por I, que es la magnitud de la tensión. La vamos a reemplazar por V, coseno de la velocidad angular omega, por el tiempo, más un ángulo de fase θ en grados y la unidad en voltios. Ya tenemos la expresión de corriente y tensión. Ahora vamos a utilizar el algoritmo para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La tensión vamos a escribirla como una letra mayúscula V con negrilla igual a la magnitud ángulo de θ, que es el ángulo de fase. Y esto va a estar en la misma unidad en voltios. En el dominio de la frecuencia la corriente también va a ser la magnitud de la corriente en el dominio del tiempo, ángulo del ángulo de fase. Y esto en amperios. Ya tenemos la tensión y corriente en el dominio del tiempo y también en el dominio de la frecuencia, como el fasor de tensión y el fasor de corriente. Recuerden que el fasor es la expresión de un número complejo en el dominio de la frecuencia. Vamos a escribir ahora la ley de Ohm en términos fasoriales. La tensión fasorial va a ser igual a la resistencia por la corriente. Despejando la resistencia tenemos que la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente, igual que en circuitos de corriente directa. Vamos a reemplazar por los fasores. Y al operar estas dos cantidades de forma polar, vamos a dividir las magnitudes y los ángulos se van a restar. Así que tenemos que la resistencia va a ser igual a la magnitud de la tensión sobre la magnitud de la corriente, ángulo de θ menos θ, es decir, 0 grados. Con esta expresión podemos evidenciar que el ángulo de fase entre la tensión y la corriente va a ser igual a 0. Es decir, cuando se grafican el comportamiento de tensión y corriente en la resistencia, vamos a darnos cuenta que no hay diferencia de fases. La resistencia en análisis de circuitos en corriente alterna va a ser la tensión de la resistencia sobre la corriente a través de la misma, y la unidad de la resistencia va a ser igual en ohmios. Así que entre la tensión y la corriente no hay diferencia de fases entre estos dos fasores. Eso tenemos que tenerlo muy claro a lo largo de los análisis que vamos a realizar, que no va a haber ángulo de fase o ángulo de corrimiento entre las dos señales. Si lo vemos gráficamente, vamos a verlo rápidamente con un ejemplo ficticio. Vamos a asumir una tensión y una corriente a través del elemento y vamos a graficar el comportamiento en este plano. En el eje horizontal vamos a colocar el tiempo y en el eje vertical van a verse reflejadas las funciones de tensión y corriente. Y en la tensión, en la resistencia va a ser 120, va a ser la magnitud coseno de omega t. Vamos a reemplazar omega por 377, que es la velocidad angular aquí en Colombia o en cualquier país donde la frecuencia de operación sea 60 Hz. Y la corriente, vamos a asumir otra corriente, 60 coseno de la misma velocidad angular para poder operar.
y vamos a graficar la tensión con amarillo y la corriente con rojo. Bien, acá tenemos la señal de tensión. Terminamos el periodo. El periodo serían 16,667 milisegundos. La magnitud de tensión y para la corriente igual. Va a interceptar el eje T en los mismos puntos. Bien, hasta aquí hemos dejado este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en los siguientes. Pero antes de irme, vamos a graficar el comportamiento en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia para la resistencia en modelo de circuito eléctrico. En el dominio del tiempo vamos a dibujar el elemento eléctrico de esta manera. Este es el símbolo de la resistencia, como ya sabes, y vamos a escribir una diferencia de potencial más menos la función de tensión dependiendo del tiempo. Va a circular una corriente en este sentido y va a atravesar la resistencia en ese sentido porque se mantiene la convención pasiva de los signos, la corriente ingresando por la terminal positiva de la tensión del elemento resistivo, que es la resistencia. En el dominio de la frecuencia vamos a dibujarlo exactamente igual, el mismo símbolo. Vamos a colocar ahora la diferencia de potencial, pero la tensión va a ser el fasor de tensión y la corriente que circula a través de la resistencia, el fasor de corriente. Va a haber una magnitud y un ángulo de fase. Ahora sí, los dejo. Muchas gracias por ver este video.